Quisiera que abriera su Biblia ahí donde leímos en Efesios capítulo 3, versículo 20 y 21. Efesios 3, 20 y 21. Este pasaje dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Este pasaje es la continuación y la conclusión no solo de la oración de la que venimos la semana pasada, sino la conclusión de una sección en esta carta. Estamos terminando esta sección donde Pablo nos presenta una serie de verdades gloriosas que nosotros hemos recibido en Cristo Jesús. Esto es denominado normalmente una doxología, la cual nos debe de llevar a la alabanza y a la adoración. Pero permítame hacerle una pregunta al llegar a este pasaje. Nosotros estamos viendo a Pablo orando. Cuando usted ora, ¿usted cree que Dios contesta sus oraciones? Porque podríamos llegar a este pasaje y decir, bueno, Pablo está orando. Y podríamos decir, bueno, Dios le va a responder a Pablo. Pero, ¿de qué manera nosotros estamos orando y el Señor contestando nuestras oraciones? Y eso nos debe de llevar a pensar si nuestras oraciones son similares a lo que encontramos en la Biblia. A lo largo de la carta de los Efesios hemos encontrado dos oraciones largas. Encontramos una en capítulo 1, versículo 15 al 23, y luego encontramos la oración que vimos la semana pasada en capítulo 3, versículo 14 al 19. ¿Tú crees que Dios está contestando esas oraciones? Porque al final las estamos viendo como oraciones que hizo Pablo en el año 60 ahí, después de Cristo, y las estamos leyendo todavía casi 2000 años después. ¿Crees que estas oraciones son una realidad para la iglesia de hoy? Queridos hermanos, constantemente estamos orando por cosas que no tienen esa trascendencia. ¿No es cierto? ¿Cuántas veces nuestras oraciones están siendo limitadas a cosas tan terrenales, tan necesarias y a veces tan poco útiles para nuestra vida espiritual? Pero esta mañana, esta doxología nos debe de llevar a pensar con qué Dios piensas que estás tratando. ¿Con qué Dios piensas que estás tratando? Esta mañana oramos por personas enfermas. ¿Con qué Dios crees que estamos hablando acerca de esas personas enfermas? Hermanos, la sociedad a nuestro alrededor nos empuja a buscar más, a querer más, a trabajar más, porque pensamos que podemos más. Y a veces ese pensamiento permea la manera en que oramos. Y sin duda no tiene nada de malo orar por nuestra economía, nuestra tranquilidad, nuestro sustento, nuestro abrigo. Pero ¿cuántas veces estamos llegando delante de un Dios que todo lo puede? Y nos sentimos frustrados porque no ha hecho lo que nosotros queremos. Y es que eso nos debe de llevar a la realidad de nuestra humanidad. Y es que constantemente pensamos en lo que podemos y lo que no podemos hacer. Nos sentimos autosuficientes y pensamos que debemos llevarnos el crédito por ello. Tal vez esta semana ha sido una semana larga de trabajo, usted se ha empeñado en ello, pero dentro de su corazón usted dice, mira,
qué esforzado, qué fuerte, qué persona, qué padre, qué madre, qué joven tan bueno que soy. Estoy haciendo lo que debo hacer. Pero tristemente la realidad de nuestra humanidad nos lleva a una mente en la cual no hay espacio para nadie más. Y nosotros como creyentes entonces debemos volver a la palabra y recordar que nada de lo que logramos esta semana lo hicimos por nosotros mismos. La salud que usted tiene, la fortaleza, las virtudes, la capacidad, la habilidad, todos los dones proceden de nuestro Dios. La Biblia nos presenta esta mañana a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y queridos hermanos, no queremos llegar a este pasaje minimizándolo a yo tengo esta petición y se la voy a pedir a aquel que hace más allá de mi imaginación. No queremos llegar a este pasaje y pensar tan limitadamente como nuestra lista de peticiones. Queremos llegar a este pasaje recordando lo que hemos visto a lo largo de la carta y cómo eso no solo tiene una trascendencia para el aquí y el ahora, sino ha tenido una trascendencia eterna. Y ha sido y seguirá siendo una verdad que nosotros como creyentes podemos voltear a ver una y otra vez, porque es una petición que tenemos que hacer una y otra vez. Es el poder que hace todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, el poder que actúa en nosotros. Y entonces, esta mañana queremos proponernos a ver que el Padre ha actuado en nosotros. Y porque el Padre ha actuado en nosotros, tú debes darle gloria. Porque el Padre ha actuado en nosotros, tú debes darle gloria. Sin embargo, ¿cuántos creyentes, tal vez especialmente niños, jóvenes, no han escuchado esta semana? Tú debes glorificar a Dios. ¿No es cierto? Pablo dice en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Sin embargo, ¿de qué manera nosotros estamos pensando activamente en la gloria de Dios en nuestras vidas? Y es por eso que en esta mañana queremos ver dos puntos que nos ayuden a ver cómo el Padre ha actuado en nosotros y nosotros debemos darle gloria. Entonces, en primer lugar, queremos ver el Padre puede actuar en nosotros. El Padre puede actuar en nosotros. ¿Cómo lo ha hecho? Dice el versículo 20, según el poder que actúa en nosotros. Y sabe, a lo largo de la carta, Pablo ha usado muchos superlativos. ¿Y por qué digo esto? Ahí en versículo 20 nos dice, todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pablo está usando aquí palabras en las cuales está haciendo esta imagen tan grande como si se quedara sin palabras para expresarlo. Pero esto no es la única vez que sucede en la carta a los Efesios. Por ejemplo, vean capítulo 1 y versículo 19. Pablo nos ha hablado de la supereminente grandeza de su poder. O sea, hay cosas grandes que están sucediendo a nuestro alrededor. Pablo también ha dicho en capítulo 1 y versículo 23, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, nos habla de una plenitud tan plena que llena todo, en todo, por todos y para todos. Pero también nos ha hablado de otras realidades como
nosotros éramos también hijos de ira, lo mismo que los demás. A lo largo de esta carta hemos sido impactados con verdades que muchas veces no nos estamos recordando. ¿Quiénes éramos nosotros y quién es Dios? Pero ¿sabe? Otra de las grandes verdades en las cuales hemos visto esa grandeza es lo que encontramos en versículo 2, 17 y 18. Capítulo 2, versículo 17 y 18. Y vino, hablando de Cristo, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y estas verdades gloriosas, hermanos, no nos deben de dejar de parecer gloriosas. No deben de parecernos algo común y corriente. No deben llegar a ser la simple normalidad de nuestra cristiandad. Deben ser cosas que veamos y admiremos y nos sigan sorprendiendo. Como decíamos a lo largo del programa, que no se nos quite esa actitud de asombro ante lo que Dios está haciendo. Si nosotros vamos a hablar del Padre y cómo puede actuar en nosotros, nosotros debemos de ver que Él ha actuado más allá de lo que podemos pedir. Si usted está notando, este es el inciso A, más allá de lo que podemos pedir. Y como dije, ha habido dos oraciones en esta carta, la que encontramos en capítulo 1 y la que encontramos en capítulo 3. Y una de las cosas que podemos notar en estos pasajes es que Pablo está pidiendo cosas muy similares. Si usted recuerda, capítulo 1, versículo 15 al 23, Pablo oró porque Dios ilumine al creyente para entender su obra en su vida, obra que sobrepasa toda esfera terrenal. Pablo está diciendo en versículo 17, 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, algo que seguiremos viendo en este pasaje de hoy, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Y nos dice para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder. Y Pablo nos dice a lo largo de esa oración cómo eso trasciende a principados y potestades y llega a esa plenitud de Dios. Pero también la semana pasada veíamos en capítulo 3, versículo 14 al 19, que Pablo oró porque Dios ilumine al creyente para comprender el amor en su vida. A ese creyente en el cual habita Cristo, que sea fortalecido en el hombre interior, que sea plenamente capaz de comprender cuál sea la altura, la anchura, la profundidad del amor que excede a todo conocimiento. Y yo no sé si usted, al ver ese pasaje, ya sabe las dimensiones del amor de Dios. O sea, esta semana usted pudo sacar las medidas de ese amor. Creo que a medida que oramos más y más esto, nos damos cuenta de que nosotros ya lo habíamos medido y nos damos cuenta de que es más ancho. Y es más alto, y es más profundo. Y queridos hermanos, entonces tenemos un amor mayor de lo que podemos pedir. Tenemos un poder más allá de lo que podemos pedir. Tenemos un Dios más allá de lo que podemos pedir. Pero también Pablo no dice solamente todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos, sino también de lo que entendemos. Y ese es el inciso B, más allá de lo que podemos entender. Esta semana
estábamos platicando con unos hermanos que vinieron a apoyar en trabajos aquí en el dormitorio. Y el pastor nos contaba cómo lleva más de un año predicando solamente Colosenses 3. Pues no nos asombró. Y luego el pastor Luis decía, bueno, nosotros vimos Efesios 1 a 14 en un sermón. Y más o menos fue la misma reacción. ¿Cómo lo hiciste? Porque cuando vimos Efesios 1, si usted recuerda ese sermón, dijimos, aquí hay mucha riqueza, pero lo que alcanzamos a ver nos sorprendió. Vea si no es más allá de lo que podemos entender. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Dios nos adoptó. O sea, no solo nos salvó, sino nos hizo hijos suyos según el puro afecto de su voluntad. Nos hizo herederos. Nos selló con su espíritu. Queridos hermanos, ustedes entienden lo que hizo Jesús con todas esas cosas. Y es por eso que Pablo está diciendo, Señor, ilumínanos. Ayúdanos a entender las dimensiones de tu amor, porque cada vez que vemos temas como esos, debiera de asombrarnos la obra de Dios en nuestra vida. Queridos hermanos, todo eso lo hizo en Cristo. Dice Efesios capítulo 1 y versículo 10, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Dios está reuniendo todas las cosas que existen en Cristo. Queridos hermanos, en este pasaje vimos un montón de bendiciones que no son simplemente para generales. Pablo las señala como bendiciones personales. Querido hermano, maravíllate. Y aun si no lo entiendes a plenitud, maravíllate de que Dios te escogió. Maravíllate de que Dios te adoptó. Maravíllate de que te hizo heredero. Tú que eras un hijo de ira, lo mismo que los demás. Tú y yo que no teníamos nada que ofrecer al Señor, hoy venimos a ser hijos, herederos, sellados. Pero también a lo largo del capítulo 2 y 3, vimos que esas cosas que quería reunir en Cristo no son simplemente cosas. Vimos a lo largo de ese pasaje que Dios quiere reunir un solo pueblo. Un solo pueblo. Hermanos, nos dio vida aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Hermano, ¿usted entiende que en este preciso momento usted está sentado en lugares celestiales con Cristo? A la par de que usted está sentado aquí en esta congregación. La maravilla de lo que encontramos en las Escrituras nos debe de llevar a reflexionar que cuán grande es el amor de Dios, que no solo lo hizo contigo. Mira a tu alrededor este pueblo. Mira a tu alrededor, y hoy damos gracias a Dios porque hoy ha aumentado la asistencia después de varias semanas, ¿verdad? Hasta se sienten más animados y han cantado muy bien, hermanos. Damos gracias a Dios por la iglesia que ha levantado en este lugar, pero no somos los únicos, no somos los exclusivos.
Dios está levantando su iglesia en varios lugares de esta ciudad y de esta zona metropolitana. Dios está levantando su iglesia en este país. Dios está levantando su iglesia en este continente y damos gracias a Dios por los múltiples recursos, los muchos predicadores, los muchos libros y recursos que ahora están llegando a nuestra disposición. Pero queridos hermanos, Dios está levantando su iglesia en todo el mundo. Y nosotros seguimos teniendo una gran comisión en ello. No podemos agarrar y cerrar nuestros ojos a la gran necesidad del evangelio. Nosotros debemos ver la virtud y la bendición de ser un solo pueblo y que Dios ha querido reunir todas las cosas en Cristo, quitando la pared intermedia entre judíos y gentiles. Queridos hermanos, hoy estamos en el mismo pueblo que nuestro padre Abraham. Hoy somos esos olivos silvestres injertados en la vid. Hoy tenemos al Señor Jesucristo en nuestros corazones. Y debiera ser que nosotros podamos responder: gracias, Cristo. Gracias. Pero note también que no solo es más allá de lo que podemos pedir, más allá de lo que podemos entender, sino según su poder. Según su poder. El pasaje en Efesios 3:20 nos dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El texto nos señala que Dios puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Pero los traductores de la Reina Valera no solo pusieron puede, sino poderoso, porque muchas veces nosotros también decimos: Dios puede hacer todas las cosas. ¿No es cierto? Pero normalmente cuando decimos eso estamos pensando en lo que Dios no ha hecho, ¿verdad? O sea, tú piensas en la enfermedad de alguien y dices: Dios puede sanar a esta persona. Pero queridos hermanos, este pasaje no nos está llevando a pensar en lo que Dios puede hacer como algo que no ha hecho. Este pasaje nos está llevando a ver lo que Dios puede hacer y lo que ya ha hecho. Hermanos, Dios ya ha actuado en nosotros según su poder. Nota su poder a lo largo de esta carta. En Efesios capítulo 1, versículo 19 y 20, Pablo estaba orando dentro de sus peticiones que Dios alumbrara los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Querido amigo que nos acompañas, persona que tal vez has asistido por mucho tiempo a esta iglesia, pero aún no crees estas verdades, déjame decirte algo. Nosotros tenemos el poder de Dios actuando en nosotros. Y deseamos y oramos porque Dios también actúe en ti. Esta mañana queremos invitarte a reconocer la obra de Dios. Reconocer que solo en Cristo Jesús tus pecados pueden ser perdonados y limpiados. No importa cuántos sean, cuán terribles sean, Cristo Jesús puede salvar tu alma. Pero el medio para ello no somos nosotros. Nosotros no somos los medios culminantes, los medios convincentes para que tú digas: sí, yo quiero ser cristiano. El único que puede atraerte a Cristo es el mismo Cristo. Pero hermanos, nosotros creemos en un Dios poderoso,
para aquellos que tienen familiares que no han recibido a Cristo, para aquellos que tienen personas a los cuales les han hablado por 5, 10, 15 años. Quisiera recordarnos, queridos hermanos, que tenemos un Dios poderoso. Siga orando por esa persona, siga compartiéndole a esa persona el evangelio del gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero no desconfíe de ese poder que puede cambiar los corazones y las vidas. Hermanos, nosotros debemos recordar que ese poder, para con nosotros los que creemos, es el mismo poder que operó en Cristo, dice capítulo 1, versículo 20, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Es ese mismito poder. Y eso nos debe de recordar en medio de la tentación y en medio del pecado. Cuando nosotros queremos decir, yo no puedo soltar ese pecado, debemos recordar que el poder que levantó a Cristo Jesús de los muertos es el poder que actúa en nosotros. Hermanos, no nos dejemos vencer por el engaño del pecado. La semana pasada veíamos en Efesios 3:16 que necesitamos ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Necesitamos de la palabra de Dios, necesitamos de la oración, necesitamos de la comunión con la iglesia para vencer el pecado, para experimentar ese poder. Nosotros no podemos solos. Pero cada vez que queremos combatir solos, estamos creyendo a esa realidad humana que decíamos antes. Nosotros pensamos que podemos. Nosotros pensamos que si le echamos ganas, que si nosotros ponemos ciertas cercas, entonces nos libraremos del pecado. Cuando Dios ha hecho que su poder no solo sea algo individual, sino sea algo colectivo. Hermano, si tú estás luchando solo contra el pecado, te animo esta mañana a poder compartir tu carga con otro hermano, que te ayude en esa lucha, que te ayude a orar, que te ayude a caminar el camino. Hermanos, si nosotros hemos visto que el Padre hace las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, que los hace mucho más allá de lo que entendemos y que lo hace según su poder, eso nos debe de dejar en claro que Él es el poderoso Padre. Él es el poderoso Padre. Y una vez más, quisiera recordarnos que debemos de dejar de ver el poder de Dios como Dios puede hacerlo, sino Dios está haciendo. Hermanos, si tú estás experimentando enfermedad, dolor o crisis, no dejes de ver lo que Dios está haciendo. Dios está actuando en medio de esas situaciones. Es el poder de Dios que actúa cada día y que obra en la redención por medio de Cristo. Hermanos, nuestros esfuerzos, nuestros recursos son limitados. Pensaba en mi hija. Ustedes la han visto muy mona ahora ahí caminando. Y ayer yo me estaba arreglando y me iba a poner mis zapatos y me iba a poner unas botas pesadas. Pero Fer agarra la bota y la carga con todas sus fuercitas y quiere que ponga mi pierna como para que ella me ponga el zapato. Evidentemente esa niña no me iba a poder poner el zapato. A duras penas aguanta la bota. Y a veces nosotros queremos actuar pensando, pues ahí la llevo y a ver qué logro. Pero queridos hermanos, Dios nos salvó cuando estábamos muertos. ¿Qué podíamos hacer? Nada. Y si no podíamos hacer nada estando muertos, ¿qué cree que podemos hacer hoy sin Cristo?
Hermanos, necesitamos recordarnos frecuentemente que nosotros no podemos hacer nada sin Cristo, pero que lo que ha hecho Cristo en nosotros es mucho más de lo que nos hemos dado cuenta. Aquí estamos hablando de Dios dando vida a los muertos, de anunciar su gloria a principados y potestades, de un Dios que en su Hijo Cristo Jesús ha unido a un pueblo para alabanza de su gloria. Él es el poderoso Padre. Y eso debiera llevarnos, hermanos, y quisiera mencionar por lo menos 3 aplicaciones a las cuales nos debiera llevar. Esto debe de llevarnos en primer lugar a la admiración y la alabanza. Por eso es una doxología, por eso es en un párrafo condensado decir a Él sea la gloria. Hermano, ¿cuánto meditas en estas verdades que acabamos de ver? ¿Cuán cercana es a ti esta teoría de que Dios te ha salvado, te ha adoptado, te ha redimido, te ha escogido? Es que, hermanos, no solo es teoría. Hemos dicho frecuentemente que estos 3 capítulos son de doctrina y luego vamos a pasar a la práctica. Pero, hermanos, la doctrina no es algo que solo es teoría, es algo que hemos experimentado. Es que en Jesús hemos sido adoptados, en Jesús hemos sido redimidos, en Jesús hemos sido reunidos. Alaba al Señor, alaba al Señor. En una segunda aplicación, quisiera llamarte a la gratitud. ¿Estás agradecido con Dios por lo que esta salvación ha significado para ti? Tal vez algunos de los creyentes esta mañana han experimentado que su propia familia les ha dado la espalda. Pero en medio de ello debemos dar gracias a Dios porque ahora vengo delante de mi Padre. Algunos pudieran haber no tenido una buena experiencia paternal en esta tierra, pero déjame recordarte, querido hermano, que en Jesucristo tenemos un Padre, un poderoso Padre que llena todas las cosas con su plenitud, y que en medio del vacío que pudieras haber experimentado en tu corazón, el Padre sí lo puede llenar. Pero esto también nos debe de llevar a la humildad. Hermanos, hay muchas cosas que no entendemos a plenitud. Y que más allá de nuestros esfuerzos para pensar en por qué no escogió a fulano o a sutano, más bien nos debiera llevar a por qué me escogió a mí y dar gracias al Señor por ello. Debiera llevarnos a la humildad de decir, yo no sé quiénes son los escogidos de Dios, por eso necesito levantarme y predicar el Evangelio para que ellos vengan a arrepentimiento y crean en el Señor. Eso debe llevarnos a la humildad de decir, mis oraciones están así, al lado de las oraciones que hemos visto en la palabra. Señor, ayúdame a orar como debo, ayúdame a desearte y amarte como debería, a la luz de la altura y la anchura y la profundidad de tu amor. Hermanos, el Padre puede actuar en nosotros. El Padre puede actuar en nosotros. Pero ¿cómo puede actuar? Pues es el Padre poderoso. Él puede hacer mucho. Él puede hacerlo todo. Pero en segundo lugar, como segundo punto, el Padre merece la gloria. El Padre merece la gloria. Y aquí queremos ver cómo Él recibe la gloria. Noten que dice el pasaje, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él, al Padre, sea gloria en la iglesia
en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Durante esas semanas me di de topes con este versículo, porque estaba pensando, ¿cuál es el punto del pasaje? Y al estudiarlo, una de las cosas que noto en este pasaje es que versículo 21 es el punto principal. Versículo 20 nos está aclarando de quién estamos hablando. Pero versículo 21 nos dice el punto principal. A Él sea la gloria. Queridos hermanos, hemos hablado del poderoso Dios. Y entonces al ver al poderoso Dios, solo queda decirte, a ese poderoso Dios sea la gloria. ¿Quién de nosotros, por mayores virtudes, habilidades, trabajo, pudiera quitarle algo del crédito a Dios? Hermanos, nuestro orgullo debe ser destrozado y hecho añicos ante las virtudes de nuestro gran Dios. Y Pablo nos lleva a decirnos que el Padre merece la gloria. Pero note en dónde. Dice, a Él sea la gloria en la iglesia. Como inciso A, quisiera decirte que el Padre es glorificado en la iglesia. En la iglesia. En Efesios capítulo 1 y versículo 22 nos dice que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Hermanos, no es poca cosa. Nuestra labor en esta tierra no es solo llenar el culto del domingo en la mañana. Dios ha sometido todas las cosas que ganó en Cristo a la iglesia. Y eso debe de ponernos en una posición en la cual, ¿qué estoy haciendo yo como miembro de esta iglesia local? Si el ministerio de Ujieres, si el ministerio de escuela dominical está diciendo, hermanos, necesitamos ayuda, ¿por qué no me siento aludido? ¿Por qué estoy pensando que lo haga alguien más? Allá está fulano y sutano, él seguramente puede más. Y vamos a ver las próximas semanas cómo Dios ha dado dones a la iglesia y eso exige que nosotros los pongamos en marcha. Pero también en capítulo 3, versículo 10 nos dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Hermanos, si ya es bastante responsabilidad que mis vecinos, que mis compañeros de trabajo, que mi familia sepan que soy cristiano y pues ahí voy trastabillando en mi vida cristiana, ¿cómo se siente el hecho de escuchar que ángeles y demonios están al tanto de lo que la iglesia está haciendo en este mundo para la gloria del Padre? Hermanos, hay alguien mayor que ellos y es Dios que nos está viendo. Pero no es el único que nos está viendo. ¿De qué manera nosotros estamos dando gloria a Dios? Y los siguientes 3 capítulos nos van a enseñar el cómo. Pero nos debe de quedar bien en claro que el Padre es glorificado en la iglesia. Hermanos, en ninguna otra doxología se menciona esto. Ninguna otra doxología menciona la gloria de Dios en la iglesia. Este mensaje que nos ofrece Efesios nos debe recordar lo que el Antiguo Testamento también enseña en el Nuevo Pacto. Que los que profanábamos antes el nombre de Cristo, ahora lo estamos santificando. Y para aclarar entonces, debemos decir que profanar no significa solo hacer en contra, sino profanar refiere a hacer algo común y corriente.
Queridos hermanos, nosotros no podemos glorificar a Dios en la iglesia si hacemos de este culto, si hacemos de las disciplinas espirituales, si hacemos de la relación con los hermanos algo común y corriente. Cada vez que me reúno con mis hermanos, está pasando algo glorioso. Dios nos ha unido. Cada vez que yo leo mi Biblia, está sucediendo algo glorioso. El Dios eterno está hablando conmigo. Cada vez que yo oro, está sucediendo algo glorioso. Yo estoy hablando con el Dios glorioso. Pero hemos hecho esto algo tan común, tan corriente, que a veces llegamos delante del Padre y lo único que le estamos pidiendo es que me vaya bien en mi trabajo, que pueda librar los pendientes de la semana. Cuando, hermanos, hay una realidad eterna que es mayor a eso. Y que entonces cuando yo pido por esas cosas tienen que estar a la luz de la eternidad, a la luz del propósito glorioso de Cristo. Y sabe, tal vez eso pudiera desanimarnos, pudiera hacernos pensar, oye, ¿cuán pobre es mi vida espiritual? Y quisiera animarles, hermanos, y tal vez he dicho esto antes, que si usted se acerca a un hermano para pedirle por su vida espiritual, creo que es mucho más valioso que usted le diga, hermano, ora por mí, no tengo ganas de leer mi Biblia. Hermano, ora por mí, no he encontrado tiempo para orar. Porque eso nos va a ayudar a pensar, bueno, entonces, ¿cómo oro? Pero también, ¿cómo te ayudo? Sin embargo, el hecho de que el Padre está siendo glorificado en la iglesia debiera también ofrecernos esperanza. Hermanos, seguramente hay personas aquí que están luchando con el pecado. Y quisiera recordarnos que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, Dios está santificando a su iglesia y lo veremos más claramente en Efesios capítulo 5. Esto también debe de llevarnos a recordar nuestro papel como sal de la tierra y luz del mundo. Una lucecita en medio de la oscuridad hace la diferencia. Pero cuando usted combina la luz de este y la luz de este y los pone juntos, la luz es más notable. ¿Qué si nuestra sociedad en Guadalupe, Monterrey, San Nicolás, Apodaca y todos los municipios aledaños pudiera ver la luz de todas estas luces? Hermanos, tenemos un poder glorioso y Dios quiere glorificarse en ello. Esto también debe de llevarnos a recordar nuestro papel como hijos de Dios. Ahora llevamos el nombre de Cristo porque somos de la familia de Cristo. No solo se trata de que tenemos un Padre al cual llegamos con la lista de peticiones. No, llegamos a una familia en que nos hacemos parte de ella. Ahí en Efesios capítulo 3 y versículo 21 dice, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. La Reina Valera está omitiendo aquí algo que tal vez si usted tiene una versión más actual pudiera ser más notable. Hay ahí una conexión. Es en la iglesia y en Cristo Jesús.
Porque no queremos malentender, y entiendo por qué quitaron la I en la Reina Valera, porque la intención es que Dios se glorifique en la iglesia, en Cristo. O sea, nosotros como iglesia no podemos glorificar a Dios sin Cristo, sin la obra de Él. Pero lo que parece que Pablo está señalando aquí es que Dios es glorificado en la iglesia y el Padre es glorificado en Cristo. Y ese es el inciso B, por si acaso. En esta carta, hasta el capítulo 3, hemos visto 23 veces, antes de este texto, referencias a todo lo que hemos ganado en Cristo. Usted puede ir señalando en la carta todas esas veces que dice en Cristo, en Él, o cualquier otra referencia que señale lo que hemos ganado en Cristo. En 3 capítulos, 23 veces nos ha dicho lo que hemos ganado en Cristo. Esto no es poca cosa, hermanos. El Padre es glorificado en Cristo. La obra de Cristo no solo ha sido a nuestro favor, sino ha sido a favor de la gloria del Padre. Lo que el Hijo está haciendo es traer gloria al Padre. Y este pasaje nos señala 2 cosas. Y vamos a comenzar con que lo hace por siempre. Para nosotros, dice, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Esto nos señala ese por siempre. El Padre es glorificado en Cristo por siempre. Por siempre. Efesios nos ha dicho que desde antes de la fundación del mundo, nos ha dicho que todo lo sujetó bajo sus pies en este siglo y en el venidero. Nos muestra en los siglos venideros la riqueza de su gracia. Nos dice que lo hace conforme a su propósito eterno. En Cristo vemos que la gloria de Dios se ve por siempre. Y eso es maravilloso, porque aun cuando Cristo podía haber glorificado a Dios por siempre, Él solito, ahora nosotros también estamos incluidos. Sin embargo, ahí en versículo 21, esa palabra edades es la palabra griega que alude no a tiempo, sino a personas. Algunas nuevas versiones, en vez de la palabra edades, ponen por todas las generaciones. Generaciones. Hermanos, Dios se ha revelado y ahora en Cristo ha reunido todas las cosas. Ha hecho de los dos un solo pueblo conforme a su propósito eterno. Pero eso no solo conecta a nuestra generación, sino a todas las que han venido detrás de nosotros. Algunos de los que están aquí no son la primera generación de cristianos en su familia. Y eso debe ser un motivo de gratitud. O sea, ¿cuántos de ustedes tienen padres, abuelos o bisabuelos que fueron los primeros creyentes en la familia? Los que abrieron brecha, los que compartieron a sus hermanos, a sus tíos, a sus vecinos, y de ahí toda la familia se fue haciendo cristiana. Para algunos niños y jóvenes que están aquí, inclusive adultos, quisiera recordarnos que no echen en saco roto lo que el Señor ha hecho a lo largo de sus generaciones. Si Dios te está permitiendo crecer en una familia cristiana, dale gloria a Dios de que tu testimonio no está tal vez con vicios y mundanalidad y fiestas. Dale gloria a Dios de que Dios te ha preservado a lo largo de tu niñez, tu juventud, para conocer más de cerca a Cristo. Pero también quisiera recordarte, querido joven, querido hermano, que tal vez tus generaciones anteriores han estado aquí, que esto no es por ósmosis y esto no es
generacional. O es que mi papá fue cristiano, entonces yo también soy cristiano. No, esto es personal. Si tú hoy no conoces a Jesús, si hoy tú no puedes ver esa obra de Jesús en tu vida, tú no eres creyente. No importa cuántos años, cuántos versículos te sepas, tú necesitas de Cristo. Pero esto también pone un reto, hermanos. El mensaje no solo es para todo el tiempo, sino para todas las personas a lo largo del tiempo. Nuestros hijos, nuestros nietos y bisnietos necesitan escuchar este mensaje. Y tal vez hay algunos aquí que tenemos hijos pequeños y debemos recordarnos que esos niños necesitan escuchar el mensaje. Pero después de esos niños vendrán nietos y bisnietos, y el mensaje del evangelio tiene que seguir permeando. Ha llegado hasta nosotros, gloria a Dios, pero que siga. Hermanos, cuán poco llegamos a orar porque nuestras generaciones conozcan el mensaje del evangelio. Pero en ello el Padre es glorificado en Cristo, porque ¿cuántos de nosotros conoceremos a nuestros bisnietos o tataranietos? ¿Cuántos de nosotros llegaremos con lucidez como para compartir el evangelio? Pero debemos recordar que en medio de eso, aun si su hijo, usted le ha hablado por toda su vida del evangelio y aún ve que él no conoce a Cristo, hoy queremos recordar que Cristo es el que actúa en los corazones y que no depende de nosotros, sino de Él que actúa en ellos. Hermanos, este poderoso Padre no solo es un Padre poderoso, sino es el Padre de gloria. Efesios 1:17 lo señaló así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. Hermanos, de Él viene la misma gloria. Y Dios ha querido en su buena voluntad glorificarse en la iglesia y en Cristo. Hermanos, estamos terminando una sección que normalmente denominamos la sección doctrinal. Y tal vez algunos ya están animados para decir, bueno, ya viene lo práctico. Ya viene capítulo 4 al 6. Ahora sí ya viene el tema de las familias. Y espérate, mi amor, porque ya viene Efesios 5. Espérate, hijito, porque ya viene Efesios 6. Pero hermanos, no podemos comenzar a considerar nuestro andar, Efesios 4:1, nuestras palabras, Efesios 4:29. No podemos comenzar a considerar nuestros actos si no tomamos en serio la obra tremenda que se ha realizado por medio de Cristo a nuestro favor. Si para nosotros no es claro, palpable, si nosotros no estamos experimentando lo que Efesios 1-3 nos ha dicho, no podremos lograr Efesios 4-6. La obediencia misma no nos hace salvos, puede hacernos religiosos. Déjeme repetirlo, la obediencia misma no nos hace salvos, puede hacernos religiosos. Esta carta nos ha mostrado que el bendito nos bendijo. Pero ahora quisiéramos terminar esta sección diciendo, iglesia, bendice a tu Señor bendito. Recuerda la obra de Cristo para gloria del Padre. Glorificar a Dios debe de dejar de ser para nosotros un simple cliché cristiano. Debe de llevarnos a pensamientos, actitudes, sentimientos, reacciones y acciones que reflejen el carácter de Dios. Y eso, queridos hermanos, se debe de nuestro hogar. Debemos de pensar en acciones concretas, en pensamientos concretos, en actitudes concretas de cómo reflejamos a Cristo en nuestro hogar. O sea, si Cristo fuera el padre de familia, ¿cómo sería que estuviera ahí en mi casa?
¿Cómo sería la manera en que disciplinaría a mi hijo? ¿Cómo sería la manera en que trataría con su esposa? Si nosotros estamos pensando en glorificar a Dios, tenemos que pensar en pensamientos, actitudes, acciones y reacciones que reflejen a Cristo en nuestro trabajo. ¿Cómo reaccionaría Cristo ante los múltiples movimientos en la empresa o ante la inminente quiebra de la empresa? ¿Cómo reaccionaría y actuaría Cristo ante la falta de honestidad de mi compañero de trabajo? ¿Cómo actuaría Cristo cuando tuviera que dar un reporte negativo de alguno de sus empleados? Como creyentes y hermanos, ¿cómo reflejamos a Cristo? Queridos hermanos, nos saludamos, nos abrazamos, pero que eso sea apenas un vistazo de lo que está haciendo Cristo en nuestras relaciones unos con otros. En tu soledad, querido hermano, hermana, debes recordar que Dios quiere mostrarle su gloria a principados y potestades. Tú y yo nunca estamos solos. Tú y yo nunca estamos solos. Hay un mundo que nos ve. Y bastaría con que el Señor nos vea en todo momento para que nosotros busquemos reflejar al Señor. Pero esta carta nos dice que quiere mostrar su gloria a principados y potestades en los lugares celestiales a través de ti. No lo olvides, no olvides que nos están viendo. Hermanos, debemos seguir proclamando este mensaje. Lo necesitan nuestras generaciones. No solo las que ustedes ven aquí, con sus hijos, con sus nietos, pero aún las que no llegan. Que el Evangelio a lo largo de nuestra vida pueda ser una proclamación que siga a lo largo de generaciones. Esta iglesia apenas tiene 45 añitos. Y algunos de los hermanos aquí dirán, está bien joven. ¿Verdad que sí? Nosotros queremos que Dios mantenga esta iglesia local, si es su voluntad, por muchísimos años más, aun cuando todos nosotros no estemos, pero que el Evangelio siga predicándose en este lugar, que la gloria a Dios sea lo más lógico tras lo que Él ha hecho, y que ahora que nos proponemos ver capítulo 4 al 6, que podamos ver nuestro andar a la luz de esto. Terminemos este sermón leyendo una vez más Efesios 3, 20 y 21 todos juntos. ¿Lo tenemos? Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué decimos amén? Así sea, así sea. Y que no solo un así sea general. Ay, que así suceda. No, que así sea. Que así sea conmigo. Que así sea en mi familia. Que así sea en mi lugar de trabajo. Que así sea en medio de la iglesia bautista Genezaret. Oremos. Señor, gracias te damos porque tú eres el poderoso Padre de gloria. Te damos gracias, Padre, porque en tu buena voluntad nos hiciste tus hijos, nos adoptaste y nos has bendecido con toda bendición espiritual. Gracias, Señor Jesucristo, porque en ti hemos llegado a ser parte de tu pueblo y de tu familia. Y hoy, Señor, queremos rendirnos a ti. Queremos darte gloria. Y esa gloria no solo se ve en un culto del domingo por la mañana, esa gloria se debe ver a lo largo
de todo nuestro andar. Padre, perdónanos, porque llegamos a ser negligentes e ignorantes de tu verdad. Y ruego, Señor, que nos ayudes. Que si hay algún hermano caído entre nosotros, debilitado, hoy pueda salir con esperanza, pero no solo con una esperanza individual, sino con una necesidad férrea de ti y de la iglesia que tú has puesto aquí. Señor, que cualquier persona que has traído a esta iglesia local pueda encontrar en la iglesia, en los creyentes que están aquí, personas que puedan animarle, que puedan guiarle, que puedan caminar a su lado. Señor, ayúdanos a crecer en esto como iglesia. Y Padre, si esta mañana hay alguien que no te conoce, si esta mañana hay alguien que por primera vez ha escuchado el Evangelio o que por muchas veces ha escuchado el Evangelio, pero no se ha rendido a Jesucristo en arrepentimiento y fe, rogamos que sea tu poder, que actúa más allá de lo que pedimos o entendemos, que trastorne su corazón. Señor, si hay alguien que no te conoce, que hoy pueda ser día de salvación, rogamos, Señor, que tu evangelio siga siendo predicado y que tú sigas siendo enaltecido y que cada uno de nosotros en los diversos ministerios y dones y trabajos y familias que estamos podamos dar gloria a tu nombre. Bendice a tu iglesia, Señor. Lo pedimos en Cristo. Amén.